¿Qué tal, amigos? Buen día. Mi nombre es Ana Berta Muñoz. Trabajo en la empresa de La Torre RH. El día de hoy vamos a dar un curso, que es un curso que se va a dividir en 3 partes. El día de hoy vamos a ver nómina. Habrá otro curso que se llame Premio de Puntualidad y Asistencia y un tercero que se llame Finiquito. Les agradezco que tuvieran la oportunidad de tomar los 3 cursos para que pudieran entender un poquito de qué es el proceso de nómina, que será el tema inicial. Voy a dar aspectos muy generales de la nómina. Como sabrán ustedes, bueno, la nómina es compleja. Quien lleva una nómina en una empresa sabrá que tiene muchos puntos y aún así, tratando de saber todo, todavía aún así encontramos detalles que tenemos que resolver. La nómina es un documento que se elabora en las empresas para el pago de los empleados. Este pago de los empleados es la cantidad de dinero que se da por su trabajo. Como verán, bueno, normalmente cuando le pregunto a la gente que cuántas horas debe de trabajar, la gente siempre me dice que 48. Y cuando ustedes revisan la Ley Federal de Trabajo, pues no existe el término de 48, existen jornadas de trabajo. Por ahí denle una leída a ese artículo y ya aparece que la jornada más amplia, y cuando es la diurna, son 48, pero existe una mixta que son 45 y existe una jornada nocturna que es de 42 horas. Sobre el horario de trabajo, que es lo primero que se debe de conocer de un trabajador, el horario que va a trabajar, sobre el cual vamos a trabajar sobre la nómina. ¿Por qué? Porque las horas que se pasen de la jornada, pues hay que pagarlos como tiempo extra. Y también, bueno, verán otro artículo de la ley que habla de las personas que tienen un trabajo personal subordinado y la otra persona que trabaja, dicen ellos, por su capacidad intelectual. Y entonces es justo cuando hacemos la línea, y digo muy delgada, entre la fuerza operativa y la fuerza administrativa, que de repente le llamamos personal de confianza, y que este personal en ambas partes pues desarrollan una jornada de trabajo. Ya saben, trabajamos para vivir. Esta parte de la nómina hay que colocar ciertos datos en un programa de nómina. Existe una gran variedad. Hay gente que prefiere manejarlo, no sé, a lo mejor maneja muy bien el Excel, pero ahora, bueno, con lo del timbrado se ha hecho todavía más popular los programas de nómina. Hay una gran variedad. Antes era poco común, ahora es muy común. De hecho, es raro quien no tiene un programa de nómina. Y se ha popularizado por darle trabajo en las empresas pequeñitas. Tienen un contador externo que es quien les lleva la nómina para hacer la contabilidad y hacer una buena administración de la nómina. Nómina de sueldos. Es un documento que se consignan los días trabajados y los sueldos percibidos por los trabajadores y se asientan los demás conceptos de percepciones y deducciones para cada uno de ellos en un periodo determinado. Este periodo va a depender. Dice la ley que no podemos pagar en periodo más grande de una semana para lo que es el personal operativo y el personal administrativo en quincena. Y entonces verán que solamente existen una u otra. Aunque, por ejemplo, existen las tablas de ISR y ahí vamos a encontrar semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual, pero realmente lo más común sería semanal y quincenal. Las otras, como la mensual, son justo para los ajustes mensuales, que después vemos por ahí algunos otros conceptos. Al final, bueno, al inicio o al final de cada mes, y de repente como no entendemos por qué la parte de ISR o por qué la parte de subsidio, pues es justo esto, los ajustes mensuales. Tipos de nómina, ordinarias y especiales. Ya decíamos que existen 2 tipos de nómina en cuestión de por los días, que es la semanal y la quincenal. Pero existen nóminas ordinarias y especiales. La ordinaria es justo para el pago del salario de los trabajadores. Aquí se colocan de lado, y no es ley, normalmente los vamos a encontrar del lado izquierdo toda la parte que son las percepciones y del lado derecho todo lo que son deducciones. En la parte izquierda, en percepciones, vamos a encontrar conceptos como, y casi al inicio, el sueldo, que algunos colocan el sueldo completo, otros colocan sueldo y luego colocan, por ejemplo, el séptimo día, lo colocan en la parte de abajo para hacer diferencia y dar pie
a que están cumpliendo con otra ley de la Ley Federal de Trabajo, otro artículo que dice que por 6 días trabajados tiene el trabajador derecho a un día de descanso. Y entonces ellos puntualizan para evitar controversias, sueldo y después 7º día. Y así se paga, si lo suman, es exactamente lo que se pactó con el trabajador inicial de cuánto se le iba a pagar por semana. Adicional a esto, tenemos infinidad, así muchísimas prestaciones, conceptos, gratificaciones, comisiones, muchos conceptos que se pueden colocar en la nómina. Ok, voy a regresarme un poquito a lo que es el salario mínimo general. Esto, cuando lo he platicado con las chicas noministas, como que la mayoría no lo conoce, pero existe. Normalmente cuando yo le pregunto a alguien cuál es el salario mínimo general, bueno, sabrán, 141.70, porque apareció en los diarios, porque fue lo que le dijo su jefe, en fin, pero como que ese es el concepto. Y entonces se encontrarán muchas veces que en empresas que la gente que gana poco dinero, bueno, están con el mínimo y tienen 141.70, pero eso abarca muchos puestos. Bueno, existe otra ley que son los salarios mínimos profesionales. Los salarios mínimos profesionales, al igual que el salario mínimo general, sale cada año y son para determinar la cantidad mínima de dinero que se le puede pagar a una persona. Me traje un ejemplo y como esa es un soldador, a pesar de que dice que un ayudante general solamente puede ganar, o bueno, lo mínimo que puede ganar son 141.70, también dice que el soldador lo mínimo que puede ganar son 161.75 ahorita en este año. Hay que revisarlo. Me he encontrado, bueno, ahí aparecen como ayudantes de albañiles, secretarias. Si no me equivoco, el sueldo que viene más alto es, dice, prensador. ¿Recuerdan las prensas que se hacen como para elaborar, como se hace, no sé, el periódico, esas prensas? Quien maneja esas prensas es algo riesgoso y creo que tiene un salario mínimo profesional mayor a 300 pesos. Denle una revisada. Coloquen en internet, ya tenemos una herramienta muy ágil, y revisen los salarios mínimos profesionales, revisen en qué fecha salió. Con eso damos continuidad. Cada año quien esté encargada de la nómina, ver a cuánto o cuál es la cantidad mínima que se debe de pagar a ese salario. ¿Para qué? Si tengo a una chica recepcionista, saber cuál es lo mínimo que puedo pagarle. Sé que aún así los salarios mínimos están por debajo de lo que pagamos, pero por lo menos para darnos idea y cumplir con la ley. Otro de los errores muy comunes en la nómina y que me encantaría que revisaran es la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Me ha pasado, por ejemplo, en algunos casos cuando pactamos con alguien un salario, y voy a poner un ejemplo de 9,000 pesos, y entonces yo le digo, vas a ganar 9,000 pesos mensual. Cuando la persona hace la conversión, porque en la nómina nos pide el salario diario, toman la calculadora y lo dividen entre ciertos días. Pero aquí tenemos una pequeña, y digo yo, no sé si discrepancia, controversia, pero sí es algo que tenemos que observar y puntualizar. El IMSS dice en el artículo 29 que para fijar el salario diario, en caso de que se pague por semana, quincena o mes, se dividirá la remuneración correspondiente entre 7, 15 o 30 respectivamente. Es muy puntual. Anoten el artículo, denle una leída. Y entonces, si yo pacto con alguien un salario de 9,000 pesos mensual, dice el Instituto Mexicano del Seguro Social que debo de dividirlo entre 30. Y entonces yo coloco 9,000 entre 30 y me da 300 pesos diarios. Pero luego reviso otra ley. Este es el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El artículo 163, pagos provisionales. Y entonces dice, se dividirá el monto total de la percepción mencionada entre el número de días que corresponda y el resultado se multiplicará por 30.4. Y entonces nos damos cuenta que en la nómina, cuando pagamos una nómina, por ejemplo, quincenal, no podemos pagar sobre 15 días, tenemos que pagar sobre 15.2. ¿De dónde sale este 30.4 o el 15.2? Dividan muy fácil.
comiencen a sumar cuántos días hay en enero, 31. En febrero, 28. No le hagan caso a los años bisiestos, supongamos 28. Marzo, 31. Abril, 30. Y así sucesivamente. La suma de todos los días nos va a dar 365 días, que es el concepto que manejamos normalmente. Eso divídanlo entre 12 meses y nos da 30.4. Y entonces quiere decir que aunque los meses tengan 28 días o 31 días, el pago de la nómina se tiene que hacer sobre 30.4. De hecho, si ustedes observan las tablas de ISR, en la tabla diaria, en la tabla semanal, se lo dividen entre 7 y lo proyectan a mensual de 30.4. Esa es la tabla mensual del ISR. Y entonces, la ley del impuesto sobre de la renta siempre tiene visualizado a 30.4 y sobre eso tenemos que pagar la nómina. Son dos conceptos, pero ¿qué pasa cuando yo pacté sobre 9,000 pesos mensual? Lo divido entre 30 y entonces a la persona le pago de forma quincenal 4,500 y la siguiente quincena 4,500. Sí, pero si yo tengo que pagar 15.2 y entonces lo más lógico sería que yo dividiera 9,000 pesos entre 30.4, me da un poco menos de los 300 pesos, a lo mejor me da, digo, por poner una cantidad, no tengo calculadora, pero 296, por ejemplo. Ah, ok, ese es mi salario diario. Pero si yo me fijo solamente en la ley del Seguro Social, me saldría 300. Si me fijo del otro lado, el impuesto sobre la renta, me va a dar un poco menos. ¿Qué es lo que yo recomiendo cuando se contrata a alguien? Que puntualicen un salario diario y entonces se lo hagan saber. Y entonces le digan, tu salario diario es de 296 o tu salario diario es de 158. Pacten por día, de tal forma que la persona pueda entender, justo con los descuentos, en dónde estaba parado y no piense que si se le prometió los 9,000 pesos mensual, no sea su salario diario de 300. Y normalmente esto lo sabemos quienes trabajamos la nómina, pero la gente que no tiene este conocimiento no lo entendería. Por eso yo recomiendo que es mejor pactar por día y la otra. Cuando son personas que se les va a pagar por quincena o por semana, díganles el total de la percepción ya sin impuestos y entonces aclaren, salvo los descuentos respectivos que tú tengas, por ejemplo, Infonavit, Fonacot, otro concepto como ese, no sé, una pensión alimenticia, esos conceptos. Entonces colocamos el decirle a la persona, vas a ganar tanto libre por semana, vas a ganar 1,500, vas a ganar 1,800, vas a ganar 2,000, en fin, porque la gente no sabe, la gente interpreta de acuerdo a su criterio. Es más, cuando alguien le dice vas a ganar 8,000 pesos mensual, ellos esperan 2,000 pesos semanal y el mes no tiene 28 días, no podemos dividirlo entre 4. Para mí lo más correcto y evitar controversias es pactar sobre un salario neto, semanal o quincenal y sobre de ahí sepa la persona cuánto va a ganar, cuánto va a percibir y pueda tener un mejor control de su gasto, la administración de sus recursos monetarios en casa y así todos felices y contentos. Tengan en cuenta estas dos leyes, traten de verlo, revísenlo, siempre les digo, antes de hacer cualquier movimiento en nómina o demás, traten de revisarlas, platíquenlo con su contador o la persona que esté a cargo de la nómina. Y si en la nómina tienen, por ejemplo, las nóminas quincenales, cuando se acercan y ven el concepto en la configuración que tengan 15, hay que cambiarle a 15.2, porque eso es lo correcto. La siguiente diapositiva. Un recibo de nómina. La verdad es que es parte de lo que todavía se tienen muchos errores también. El recibo de nómina es un documento legal que se le tiene que dar al trabajador y que a nosotros nos sirve para la mejor administración de nuestra nómina. ¿Recuerdan? Presentamos declaraciones mensuales de sueldos y salarios. El reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación
Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, en su artículo 9, mencionan ciertos conceptos que se debe de tener en el recibo de nómina. Y ahí voy a variar en un concepto con ellos. Pero menciona, por ejemplo, el nombre o razón social de la empresa, su RFC, el registro patronal, qué semana es o qué quincena es, el periodo que comprende de tal día a tal día, el nombre del trabajador, su CURP, su RFC, su número de seguro social. Y ahí puntualizo el concepto que yo siempre tengo discrepancia con la gente que maneja la nómina. Aparece que debemos de poner el salario base de cotización. El salario base de cotización no es el salario diario. ¿Recuerdan cuando decimos 9,000 entre 30 y nos sale 300? Bueno, 296 más o menos. Sobre ese concepto todavía hay que agregarle las otras percepciones que damos a nuestro trabajador o que va a obtener el trabajador para poder integrárselo al salario y entonces del salario diario integrado. Aunque aparezca el concepto base de cotización, que son tres cosas distintas, el salario diario, salario base de cotización y salario diario integrado, entonces notarán que el recibo de nómina les pide el salario base de cotización. A eso se refieren al salario diario integrado, que es con lo que está dado de alta nuestro trabajador en el Seguro Social. Traten de puntualizarlo, traten de revisarlo, coloquen, como dice el artículo 9, el salario base de cotización, no el salario diario. Pero la verdad es que si pueden configurar su recibo de nómina y pueden colocar los dos conceptos, eso sería excelente. Porque cuando se quiere hacer, aunque sea de forma explicar, híjole, déjame veo en dónde está tu salario diario, porque no viene en el recibo de nómina. Y de repente crea controversia contra los trabajadores cuando dicen, es que mi salario diario es tanto y son 15 días de aguinaldo, ¿por qué no me pagaste esto? Ah, es que espérame, ese es el salario diario integrado, no es tu salario base de cotización y me ha tocado tener que explicar algunas controversias con los trabajadores. Traten de puntualizarlo, traten de verlo y si se puede colocar los dos conceptos, eso sería excelente para que el trabajador tenga claro cuál es su salario y cuál es su salario diario integrado con el que está en el Seguro Social y se puedan evitar controversias. Este recibo de nómina son documentos que se pueden auditar. Siempre hago mención contra los clientes o las chicas que manejan nóminas que tengan mucho cuidado sobre de ellos. El primero, pues el buen manejo de ellos, el pagar de forma clara, concisa, precisa, en tiempo y forma, y una vez que se emita el recibo de nómina, poder recabar la firma del trabajador y guardarlo en un recopilador. Yo siempre les digo, coloquen la nómina completa, los recibos de nómina firmados de los trabajadores. Acuérdense que la nómina tiene que estar firmada por quien la elaboró. Y entonces, dense de verdad esa oportunidad de poder recabar las firmas y cumplir como se tenga que hacer. Si hay alguien que hace como la prenómina o mete los conceptos y su jefe la termina y la cierra, ambos deben de firmarla. Y entonces colocamos la nómina firmado por los dos, colocamos los recibos de nómina firmados por los trabajadores. Esa es la parte de la aceptación del trabajador de que eso fue lo que ganó. Por eso es importante tener la nómina, los recibos y los guardamos en un recopilador. Ok. Sí, voy a nada más a puntualizar algo que se me olvidó anterior. Cuando vimos las nóminas ordinarias y especiales, notarán en nóminas ordinarias son los recibos de nómina, pero las especiales, y ahí puntualizo otra vez, son como el finiquito de una persona, el pago de utilidades, el pago a lo mejor de su prima vacacional, si está fuera de tiempo y se va a ir, por ejemplo, el miércoles y no se va el fin de semana y es ahorita donde queremos depositarle su dinero para que se vaya de vacaciones. Esas nóminas especiales, el pago de las utilidades, ese también, aguinaldo, utilidades, son especiales.
no lo hagan junto con el sueldo. ¿Por qué? Porque si colocamos todo el sueldo y ahí mismo en esa semana se le pagan el aguinaldo, por ejemplo, entonces verán que el concepto se hace mayor y después si el programa de nómina no está bien localizado, bien configurado, esa es la palabra, no está bien configurado, entonces no sabe distinguir entre conceptos y les quita más de ISR. Lo mejor que puedan hacer es, cuando es una nómina ordinaria, que sea dentro de su semana, su pago, pero cuando vamos a pagar su finiquito, su aguinaldo, sus utilidades o algún otro concepto diferente, háganlo en una nómina extraordinaria aparte y entonces verán que graba mejor los impuestos y evitamos después conflictos con las personas. Damos el siguiente. Ok. Algunos conceptos, son muchos, voy a mencionar algunos. El sueldo es lo que pactamos con el trabajador cuando hicimos la entrevista o le dijimos de cuánto es lo que iba a ganar. Pero el sueldo también incluye el que le expliquemos a la persona porque a veces les decimos, vas a ganar 1,400 pesos semanal, pero nunca les decimos que va a ser 1,200 de sueldo y 100 pesos de premio de puntualidad y 100 de asistencia. Puntualicemos bien en las entrevistas qué es y cómo es el pago que se les va a dar. Sueldo, el aguinaldo, ya saben, es una percepción que se paga o que tenemos hasta el 20 de diciembre para cumplir, pero lleva pagado hasta el 30 de diciembre, ¿sí? Nada más que el pago se hace antes del 20 de diciembre. Lo mínimo que se puede pagar o de días que se pueden dar por el aguinaldo son 15, pero me han tocado empresas que dan 20, 25, 30, algunas hasta más. Eso, la ley va a marcar siempre un mínimo, como el salario mínimo, esto mínimo, pero la realidad es que son de los conceptos que en cuestión monetaria benefician más al trabajador. Es ahí cuando le puntualizo con los clientes, cuando doy asesoría, que traten de aumentarles un poquito a las gratificaciones anuales, como es el aguinaldo, a fin de que ellos puedan obtener un poco más de dinero y puedan cumplir con sus metas familiares. Acuérdense que trabajador feliz en su casa es muy probable que también sea un trabajador feliz en el trabajo. El tiempo extra, ya lo vimos, no existe una jornada de 48 horas, existe jornadas de trabajo y sobre eso se puntualiza. Si es una jornada nocturna, a partir de que él cumple sus 7 horas diarias, a partir de ahí comienza sus horas extras. Es importante igual que puntualicemos con la gente cuál va a ser su horario, si tiene media hora para comer, si tiene 1 hora para comer, si tiene 2 horas para comer. ¿Por qué? Porque si les damos 30 minutos, se imputa como jornada laboral, como si lo hubiera trabajado, pero si les damos 1 hora o las 2 horas, no entra dentro del periodo de trabajo, sino como periodo de descanso. Por eso notarán que a veces cuando contratan a la gente les dicen de 10 a 2 y de 4 a 8. 4 horas, descansan 2 y regresan otras 4. Pero cuando son continuas, se les da media hora para comer y se imputa como si se hubiera trabajado su jornada de 8 horas, siempre y cuando sea la diurna. Vacaciones. También tenemos una tablita, lo mínimo son 6 días cuando inicia el trabajador, se pueden dar más, el segundo año son 8 y así sucesivamente hasta llegar a 5 y después sube cada 5 años 2 días. Pero se pueden dar más. El trabajador es algo de lo que más aprecia en cuestión de vacaciones, el aguinaldo, que la gente pueda dar un poco más de las prestaciones que marca la ley. Por eso nos encontraremos en algunos trabajos que dice prestaciones de ley y en algunas dice prestaciones superiores a las de ley. Esto es lo que atrae al trabajador, el que pueda tener un poco más de lo mínimo. La prima vacacional es el 25% de lo que se le pague de vacaciones, pero también puede ser que se les dé un poco más. La realidad es que con el 25% no alcanzan a hacer unas vacaciones dignas. Es importante de verdad que la empresa cree conciencia y que pueda darles un poco más. Siempre digo, traten de apoyarlos en esa parte que el trabajador es valiosa para ellos. Los días de descanso. Tenemos días de descanso, son como 6, 7 más o menos.
días de descanso. Ya sabemos que los días como Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria no son festivos o no son días de descanso. El 12 de diciembre, pero es importante que puntualicemos con nuestros trabajadores cuáles son los días de descanso que tiene la empresa, porque después se crean controversias porque en otro lado sí se los daban, aquí no se los dan y de repente piensan que la empresa es abusiva y no, simplemente la otra a lo mejor tiene un poquito más de flexibilidad de dárselos, en otras se pueden, en otras no. Si pueden, dénselo, su gente los valora. La prima dominical es un concepto cuando la persona trabaja el domingo y descansa entre semana, están obligados a pagarle, aparte de su salario del domingo, una prima dominical que es el 25%. Pero, y es otro de los preguntas más comunes que tengo cuando doy el curso, es si yo trabajo entre semana y descanso los domingos, pero esta semana mi jefe me pide que trabaje el domingo. Obvio me la van a pagar, mi salario normal más un doble. En esos casos estoy obligada a pagar la prima dominical y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la prima dominical se tiene un descanso entre semana. Aquí es un día de descanso laborado. No te obligan, algunas empresas lo pagan. Qué bueno que puedan pagar ese 25% extra, pero no lo obliga la ley. El premio de puntualidad y el premio de asistencia, voy a trabajarlos juntos. Son similares, pero no son iguales. El premio de puntualidad es por llegar temprano. El premio de asistencia es si usted no falta, pero obviamente si usted falta, pues también se le tiene que quitar el premio de puntualidad. Por eso siempre digo que van muy de la mano uno con otro. El premio de puntualidad de asistencia, no voy a darle mucho énfasis. En una siguiente capacitación vamos a verlos muy específico porque son conceptos que para mí son muy usuales, pero también se tienen muchos errores en el manejo de ellos. Así a grandes rasgos, el premio de puntualidad, yo le digo siempre a los clientes que lo den, pero no den periodos de tolerancia. Por ejemplo, si la persona entra a las 9 y le dan un periodo de tolerancia de las 9 a las 9:10, tolerancia, y luego dan un periodo de retardo de las 9:11 a las 9:20, yo digo, híjole, pues imagínense, entraba a las 9, ya son 9:18 y apenas va llegando y cuenta como un retardo. Yo siempre le digo al cliente, si le vas a dar un premio de puntualidad, quita los periodos de tolerancia y márcalos nada más como 9 y a partir de las 9:01 a las 9:10, ese es tu retardo. Ese es mi consejo, ustedes sabrán cómo lo manejan. El premio de asistencia, bueno, está puntualizado a que no falte. Si tenemos una jornada de 6 días, que venga a trabajar los 6 días. Si tiene de 5, que venga a trabajar los 5. O los trabajos, decimos 4x3, que manejan algunas empresas automotrices o empresas que el trabajo es necesario. El premio por asistencia, igual son algunas controversias porque si la persona, por ejemplo, tuvo una incapacidad, se lo quitan. Eso lo tenemos que puntualizar en un reglamento interior de trabajo. Normalmente los que yo elaboro, siempre le pongo que si la persona realmente tuvo una justificación, estuvo enferma, no se los quiten. Una incapacidad es muy válida, quiere decir que realmente necesitaba el descanso, la receta médica no. Pero una incapacidad para mí es para mí, pero ustedes tomen sus propias decisiones. Vales de despensa. Los vales de despensa pueden ser en efectivo o pueden ser en especie. Ese concepto se lo van a encontrar en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Y entonces dice, pueden dar vales de despensa, tiene un tope y este tope lo pueden dar en efectivo como tal y entonces aparece en el recibo despensa en efectivo o a veces le ponen despensa en especie. ¿Qué es en especie? Los monederos electrónicos, eso es en especie y yo estoy hablando para Seguro Social. Para el impuesto sobre la renta, si ustedes compran electrónicos no va a gravar, si los dan en efectivo sí va a gravar porque no ha gravado. Cuando los compran electrónicos ya la empresa hizo la gestión y ya pagó el ISR por ellos y ya nada más lo da a la gente. Hay que verlos y también están condicionados a que
no falten, o ustedes pueden poner sus propias reglas, porque recuerden que es un beneficio extra aparte del sueldo. El sueldo no lo pueden tocar. Gratificación son todo lo que damos como bonos. Les di una gratificación de 200 pesos y el camión siempre está limpio, llega puntual, etcétera. Eso tiene que grabar, tiene que ir en la parte izquierda en percepciones. Las comisiones, mucho más. Hay gente que tenemos el salario mixto, que es su salario normal y aparte le dan gratificaciones, puede ser por ventas, puede ser por llegar a los objetivos mensuales y entonces se les dan ciertas gratificación o comisiones de venta. A lo mejor yo no soy el vendedor, pero soy el jefe de ventas y si mi gente logra las ventas, yo también logro una comisión sin vender. Bueno, todo eso va a grabar y va a estar del lado izquierdo en percepciones. Utilidades, ya lo vemos, es el 10% de lo que la empresa tuvo de ganancias un año anterior. El contador es quien lo saca, le da la cantidad, se mete a la nómina y la nómina perfectamente sabe cuánto le toca a cada trabajador. El fondo de ahorro es una prestación que se le da al trabajador y no en todas las ocasiones la empresa tiene que dar una parte igual. Hay empresas que el trabajador ahorra $1 y ellos dan la mitad, 50 centavos. Eso va a depender de lo pactado. También tiene su tratamiento en cuestión de ISR, pero no siempre tiene que ser $1, porque luego me toca el trabajador y me dicen, es que por ley, no, eso es el pacto que tenga la empresa. Y como último concepto que puse fue el finiquito. Todavía existen más conceptos, becas educacionales, becas deportivas, ayuda de renta, o sea, hay infinidad de conceptos. Puse los más generales tratando de darles una idea. Estamos en pláticas para un curso posterior donde se pueda dar un curso de 25 horas y se pueda capacitar a la gente bien en lo que es cómo realizar la nómina. Estén al pendiente en las redes sociales, en la página de Secretaría de Desarrollo Económico para que puedan ver cuando salga la convocatoria. El finiquito es justo al término de la relación laboral. Ya se va nuestro trabajador, perfecto, vemos cuáles son las condicionantes por las cuales nuestro trabajador se retira y sobre eso es el cálculo de finiquito. Pasamos a la siguiente diapositiva. La distancia entre el querer y el poder se acorta con el entrenamiento. La nómina es bastante compleja, pero de verdad si quieren aprenderla o algo de aquí les causó, digamos, extrañeza o quieren conocer más, búsquenlo. Si en algo puedo ayudarles, bueno, nos dejan sus comentarios debajo de la capacitación, nos dejan el comentario en qué puedo ayudarles. Si a lo mejor algo que platiqué me dicen, oye Berta, dime cuál es el sustento legal. O Berta, fíjate, yo lo manejo así, pero ¿de qué otra forma puedo manejarlo? O de lo que mencionabas, de casi todo lo que mencioné, la mayoría va amarrado o va puntualizado en un reglamento interior de trabajo. Hagan las cosas bien, el querer ser, el decir tengo el poder. No basta con que se sienten a hacer una nómina, no, hay que hacerla de forma muy bien, de tal forma que se dé un entrenamiento y si se da así, entonces van por el camino correcto. La siguiente, de verdad les agradezco mucho su tiempo, el que estén conmigo un momento para darles así a grandes rasgos qué es la nómina. Espero verlos pronto de forma presencial para que podamos tener un curso bien como debe de ser. Les agradezco su paciencia, su tiempo. Por favor, déjenos sus comentarios, eso me agrada mucho. Les dejo mis datos para que puedan comunicarse conmigo en caso de que pueda ayudarles en algo. Están mi red social, mi correo, mi página. Estoy para servirles. Gracias y que tengan muy buen día. Cuídense.